En que estamos conectados tenemos entrevistas y vamos a dar la bienvenida a la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a quien la saludamos para hablar un poco de aquello que ocurrió hace un año en el país. Sacaba Sencata, muertes, fallecimientos, obviamente quedan los familiares de las víctimas. ¿Cómo está, defensora? Bienvenida, estamos conectados. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo fraternal a todas y todos los que están siguiendo. Pues sí, es un año de impunidad, un año en el que además de luto debemos tener dentro del Estado una deuda pendiente todavía con las víctimas y con el pueblo boliviano, pues además de las masacres ocurrieron otros asesinatos de lesa humanidad, otras muertes que también ocurrieron dentro del conflicto que aún no son esclarecidas, otros tipos de violaciones a los derechos humanos a los cuales el sistema de justicia tampoco ha podido esclarecerlos o llevarlos a un tribunal de justicia. Entonces, yo diría, sí es un año donde se recuerda mucho dolor, pero se recuerda también la impunidad que todavía reina en el Estado boliviano. ¿Cómo está el proceso a propósito de aquello, defensora? En el caso de las masacres, aún se encuentra en etapa preliminar. De acuerdo al procedimiento, la etapa preliminar, que no debería pasar 20 días, en Bolivia está durando un año. La Fiscalía, en general, en los casos por la pandemia, ha hecho un corte o ha parado, pero esto no significaba un paro total, un paro en las indagaciones sobre los hechos ocurridos, y más aún en este tipo de casos donde estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, además violaciones sistemáticas. Por otro lado, en las primeras acciones de investigación, nosotros hemos conocido como Defensoría del Pueblo que policías y fiscales se han encargado de amedrentar, de amenazar, de hostigar a las víctimas y también a los testigos que en ese momento hubiesen podido aclarar muchos de estos hechos. Entonces, un accionar estatal desde la Fiscalía General del Estado, desde el Ministerio Público, que además de haber sido omisivo en el cumplimiento de sus deberes en la investigación, ha sido violador de los derechos de las víctimas y de los testigos dentro de estos procesos. ¿Cómo está el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas? Muy limitado, no olvidemos que muchas de las familias son de escasos recursos, tienen limitaciones para poder acceder ampliamente al sistema de justicia, peor aún con lo que le acabo de relatar, que eran víctimas además de amedrentamiento por solamente ir a solicitar justicia hacia el sistema. Adicionalmente señalar que hasta el día de hoy no tenemos imputados, no tenemos una persona que esté citada, prendida, detenida preventivamente en estos casos. La Fiscalía ha demostrado que durante la pandemia era extremadamente diligente para procesar a la gente por sedición, pero extremadamente negligente para investigar las masacres que han ocurrido en nuestro país. ¿Esta situación podría cambiar? ¿Tiene que cambiar? Sigue siendo el mismo fiscal, sigue siendo el mismo órgano judicial, siguen siendo los mismos fiscales y jueces los que están a cargo de esta causa. Es necesario en Bolivia, no solamente por esta causa, sino por todas las demandas pequeñas, medianas y grandes que lleva la población al sistema de justicia y que no tienen respuesta, es necesaria una reforma judicial, es necesario que el sistema de justicia le responda de forma efectiva a la señora que va a pedir una asistencia familiar, al señor que está yendo a dilucidar la propiedad privada que tiene. Es necesario que la justicia le responda a estas gravísimas violaciones de los derechos humanos a las víctimas, pero por la crisis que ha tenido nuestro país, a toda la población. Defensora, el anterior gobierno anunciaba resarcimiento económico a los familiares, que obviamente no cubre la pérdida de un familiar. ¿Cómo está esta situación? Es importante recordar lo que la Defensoría del Pueblo en su momento denunció. El resarcimiento económico planteado por el gobierno transitorio no cumplía ni siquiera los estándares de reparación económica que establece el sistema interamericano ante violaciones a los derechos humanos. Primero. Segundo, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de acceder a una reparación de daños. Es decir, no solamente se habla de un resarcimiento económico, se habla también de acciones de desagravio por parte del Estado, se habla de medidas que vayan a atenderlas psicosocialmente, que les vayan a generar las condiciones más cercanas al estado anterior en el que ocurrió la violación a los derechos humanos. Y definitivamente la reparación ante este tipo de hechos implica también en nuestro estado de que no se vuelva a repetir nunca más ese tipo de hechos.
Nunca más efectivos policiales y militares, aún con la venia de un gobierno, se atrevan a disparar contra población civil en un grado desproporcional en ese contexto en el que se ocurrió en nuestro país. A propósito de este resarcimiento, ¿se cumplió con lo comprometido? De acuerdo a lo informado por las víctimas, porque el Ministerio de Justicia, quien era la cabeza de sector para informar sobre esto y que no lo hizo en su momento, no se habría dado el pago ni para la reparación para las personas o los familiares de las personas que perdieron la vida, pero tampoco y en un número mucho más grande de las personas que resultaron heridas y que tuvieron que correr con sus costos para poder acceder a salud. En muchos casos, muchas de las víctimas hasta el día de hoy tienen secuelas muy graves de lo sucedido. Y me he de referir en este caso de los heridos no solamente a los que ocurrieron dentro del 11, 12, 13, 15 y 19 de noviembre, sino también de las personas que resultaron afectadas en su integridad física en octubre, por ejemplo, o en los días previos al 10 de noviembre, donde hubo también uso excesivo de la fuerza policial que ha generado afectaciones gravísimas a la integridad física de las personas. Muy bien, defensor, ahí en el cierre, ¿qué le dice a los bolivianos a propósito de aquello que hemos vivido hace un año, que obviamente nadie quiere que se vuelva a repetir? A toda la población es importante que podamos tener la apertura suficiente para poder conocer a tiempo de esclarecer lo que ocurrió en nuestro país entre octubre y noviembre del 2019. Es evidente que las fuerzas del orden, el gobierno anterior, ha generado muchas hipótesis que lastimosamente han generado procesos de revictimización hacia las víctimas. Acá es importante que el pueblo boliviano no olvide y conozca la historia real de lo que pasó en nuestro país. Muy bien. Que se esclarezcan los hechos y que se conozcan los nombres de todos los responsables y culpables de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos y que se deje al sistema de justicia y se le exija al sistema de justicia esclarecimiento de hechos y sanción a los culpables. Defensora, muchas gracias. A ustedes. Que le vaya muy bien. Conversando con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a propósito de este proceso de investigación, cuánto se ha retardado, además este resarcimiento que, por lo que hemos escuchado, no ha llegado a los familiares de las víctimas. Vamos con más en Estamos Conectados.